Me llamo Emilio García y soy un veterano trailero que recorre las arterias que conectan México de extremo a extremo. Nací y crecí en el corazón de Monterrey, donde la ética del trabajo duro y el respeto por los demás se impregnó en mi alma desde la infancia. Como hijo de un carnicero y una maestra, aprendí que cada acto tiene consecuencias y cada elección importa, pero nunca pensé que esta elección me perseguiría en la forma más escalofriante. Mi vida se basa en una rutina simple pero sólida. Cada día me siento al volante de mi querido camión, entregando cargas que viajan desde la frontera hasta la costa y viceversa. Me encanta la carretera, su soledad, su silencio, el silencioso gruñido de mi motor y las ocasionales melodías de la radio. Aquella noche, la risa floreció en mi rostro al pasar por una cruz a un costado de la carretera. En ella estaba inscrito el nombre más peculiar que había visto: Hermenegildo. El humor morboso se apoderó de mí, pero se evaporó cuando vi a un anciano empapado por la lluvia, pidiendo auxilio a un lado de la carretera. Era mi deber. Pensé ayudar a quien lo necesitara, así que me detuve y le ofrecí un aventón. «Muchas gracias, joven», murmuró con una voz ronca y cansada mientras subía al camión. «Sabes, llevo horas esperando bajo esta tormenta». Había una mirada extraña en sus ojos, como si supiera más de lo que decía. Le ofrecí llevarlo a donde necesitara, pero en lugar de darme una dirección, comenzó a hablar de forma incoherente sobre las historias y tragedias que habían ocurrido en esa misma carretera. Su voz sonaba como un disco rayado. El aire en la cabina se volvió un poco más denso de lo habitual. El humor que había sentido por la cruz y el hombre de Hermenegildo se había esfumado por completo. «Pero lo más importante», dijo el anciano con una intensidad que me hizo estremecer, «es nunca olvidar a aquellos que han caído aquí. Debemos respetar a los difuntos». Esa fue la última cosa que dijo, antes de que lo dejara en la próxima estación de servicio. Y después de esa noche, algo cambió. Ese sentimiento de humor que había sentido por la cruz se había convertido en un recuerdo distante, reemplazado por una sensación de desasosiego que no podía sacudir. El miedo se infiltró en mi hogar, afectando a mi familia y llenando nuestras vidas de sombras y pesadillas. Los días posteriores al encuentro con el anciano, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en mi casa. Cosas moviéndose del lugar, sombras danzantes en las esquinas de mi visión periférica, ruidos inexplicables en medio de la noche. Pronto, mi hogar, antes un refugio de paz, se convirtió en un lugar donde la ansiedad reinaba. No pasó mucho tiempo antes de que estos fenómenos afectaran también a mi esposa e hijos. Pesadillas que los despertaban llorando, sombras que los observaban en la noche y la sensación constante de que alguien más estaba con nosotros. Mi casa, nuestro hogar, estaba ahora plagada de miedo. La situación alcanzó su punto máximo cuando, después de uno de mis viajes, encontré la cabina de mi camión manchada de sangre. El olor a hierro llenaba el aire, y justo ahí recordé las últimas palabras del anciano, aquel que recogí en esa noche tormentosa. Determinado a proteger a mi familia y poner fin a este tormento, busqué la verdad detrás de la maldición que nos había caído. Y lo que descubrí me dejó impactado. El anciano que había recogido, el anciano que me había contado esas historias, había muerto en ese mismo tramo de carretera hace ya varios años. Eso según las historias del pueblo más cercano de donde recogí aquel viejo aquella noche. Decidimos acudir a un chamán local que realizó una ceremonia para purificar nuestra casa y liberarnos de los tormentos del anciano. A medida que el humo sagrado llenaba cada rincón de nuestro hogar, sentí como el peso del miedo comenzaba a disiparse. Aprendí una valiosa lección aquella noche. Aunque la bondad y la caridad son importantes, también lo es estar alerta a las consecuencias imprevistas de nuestros actos. Aunque mi espíritu de ayudar sigue intacto, lo hago con más precaución y respeto por las historias ocultas que todos cargamos.
Desde entonces, cada vez que paso por una cruz a la orilla de la carretera, bajo la velocidad y ofrezco una oración silenciosa, un recordatorio para nunca olvidar a respetar a los muertos. Y cada vez que veo el nombre de Hermenegildo, ya no río. En su lugar, siento una punzada de respeto y una advertencia de lo que puede suceder cuando uno olvida honrar a quienes han caído antes que nosotros. Saludos, oyentes. Vamos con el siguiente relato de esta noche. Mi vida siempre ha sido trepar, saltar y dominar terrenos inhóspitos. Soy un trailero, y no me refiero al tipo que aparece en los tribunales. Mi juzgado es la montaña. Mi sendero es la montaña. Mi jurado, los senderos pedregosos y empinados. Y mi bicicleta es mi fiel defensora y acompañante en este escenario salvaje. Pero hace poco las cosas cambiaron. Ya no era solo yo, mi bicicleta y la montaña. Algo más estaba en juego. Y a partir de entonces, me adentré en una esfera de terror que nunca antes había experimentado. Comenzó en una competencia de trial en la que estaba participando. Habíamos viajado hasta una región montañosa bastante remota para este evento. Sin embargo, había una sensación extraña en el aire. El lugar, conocido como el Monte Negro, estaba cubierto de mitos y leyendas sobre desapariciones y extraños sucesos. Pero yo soy un hombre de hechos, no de ficción, por lo que todo eso me pareció una tremenda payasada. Una vez en la montaña, comenzamos la competencia. Las primeras rondas fueron como siempre, desafiantes y emocionantes. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la ruta más complicada, la sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. A mitad de camino, el sendero se puso muy angosto, con una pendiente a un lado y un muro de roca al otro. Cuando me disponía a saltar por encima de una roca particularmente grande, escuché un sonido extraño, como un susurro que parecía provenir de la misma montaña. Ignorando el sonido, me lancé, pero en el último momento, mi bicicleta patinó, y en una fracción de segundo, me encontraba volando por el aire, cayendo en un abismo profundo. Desperté en una cueva oscura. Mi bicicleta estaba a un lado, rota e inutilizable. El dolor de mi pierna izquierda me decía que estaba rota, pero lo más preocupante no era eso. Lo más aterrador eran los susurros, los mismos que había oído antes, pero ahora mucho más fuertes. Venían de las sombras de la cueva. Decidí explorar la cueva con dificultad en busca de una salida, pero cuanto más me adentraba, más fuertes se volvían los susurros. Eran ininteligibles, una mezcla de voces masculinas y femeninas, jóvenes y viejas. Desesperado, traté de bloquearlos, pero no pude. Entonces, en el más profundo de los recovecos, encontré algo inimaginable. Un altar antiguo cubierto de extraños símbolos y ofrendas. Había fotos de personas, muchas de ellas traileros como yo, con fechas y nombres grabados en pequeñas placas de metal. En ese momento, comprendí la terrible verdad. Las voces, las desapariciones, el miedo, todo estaba conectado. Esa montaña era un cementerio para los que desafiaban su sendero. Grité de terror, pero la montaña solo respondió con más susurros. Con mis últimas fuerzas, logré arrastrarme fuera de la cueva. La luz del día me cegó por un momento, pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi siluetas de personas, todas mirándome, y los susurros salían de cada una de sus bocas. Aunque no lo crean, me desmayé del pánico. Ese hecho cambió por completo mi realidad. Cuando desperté, estaba en un hospital. Me dijeron que un equipo de rescate me había encontrado inconsciente al pie de la montaña. Mi bicicleta y yo habíamos desaparecido durante días. Me alivió saber que estaba a salvo, pero sabía que algo me había cambiado. Después de aquel día, no he vuelto a competir, pero tampoco he dejado la bicicleta.
Ahora solo me limito a senderos locales, a terrenos conocidos. La montaña sigue llamándome, pero ya no la desafío. Aún así, la recuerdo cada día con el susurro del viento y el crujir de las ruedas de mi bicicleta. Bien, oyentes, vamos con el tercer relato de esta noche. Soy Carlos, un veterano de la carretera. Durante 15 años he manejado mi tráiler a través de todo México, llevando mercancías de un lado a otro del país. Cientos de historias se acumulan en mi mente, pero hay una que jamás podré olvidar. Aquel lúgubre viernes de invierno, me encontraba recorriendo una ruta desconocida para mí, entre San Luis Potosí y Zacatecas. El atardecer cayó rápidamente, y pronto me encontré envuelto en la negrura de la noche, con solo el sonido del motor y la música de mi viejo reproductor de cassette como compañía. Mi destino era un pequeño pueblo a unas horas de distancia, pero el trayecto que debía ser rutinario pronto se tornó en una pesadilla. Mis faros iluminaban apenas unos metros adelante, y parecía que la carretera nunca terminaría. Pasadas las 2 de la madrugada, empecé a sentir una fatiga tremenda. Mis párpados pesaban y mi concentración flaqueaba. En un intento de despertar, bajé la ventanilla para que el aire fresco golpeara mi rostro. Y ahí fue cuando la vi. Una figura se encontraba parada al borde de la carretera, apenas visible en la penumbra. Pensé que podría ser alguien que necesitaba de ayuda, así que decidí detenerme. A medida que me acercaba, la figura se volvió más clara. Un hombre alto y delgado, vestido con ropa gastada y una maleta en la mano. ¿Qué tal, amigo? Estoy intentando llegar a casa. ¿Podría llevarme hasta el siguiente pueblo, por favor?, preguntó con una voz que sonaba cansada y llena de desesperación. Por algún motivo sentí una sensación incómoda, pero la empatía me llevó a aceptar su solicitud. Mientras avanzábamos, el desconocido se mostraba cada vez más nervioso. Observaba constantemente por la ventana y se sobresaltaba con cada sonido. Intenté hablar con él para aliviar la tensión, pero sus respuestas siempre eran cortantes y evasivas. A mitad del camino, la música de mi reproductor se detuvo abruptamente y un grito inhumano llenó la cabina. El hombre se estaba retorciendo en su asiento, cubriéndose los oídos, mientras el sonido parecía volverse más y más fuerte. Luché contra el pánico que se apoderaba de mí y con todas mis fuerzas logré detener el tráiler. «¡Tienes que irte! ¡Ellos vienen por mí!», gritó el hombre mientras salía del tráiler y corría hacia la oscuridad. ¿Qué carajos había sido eso? Me quedé paralizado y con el corazón latiendo desenfrenadamente. El grito aún retumbaba en mis oídos. De pronto, todo volvió a la normalidad. El grito cesó, la música regresó y la carretera volvió a sumirse en silencio. Me costó un par de minutos reunir el valor para salir del tráiler y buscar al hombre, pero ya no había rastro de él, solo oscuridad, hasta que llegó un resplandor como si me hubiese tomado una foto de una cámara fotográfica gigante y un tremendo estruendo. Decidí seguir mi camino, pero el terror me acompañó durante el resto del viaje. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero esa noche cambió mi perspectiva para siempre. A partir de entonces, mi respeto por la carretera y sus secretos se ha intensificado, y siempre trato de evitar viajar solo en la noche, temiendo encontrarme de nuevo con el desesperanzador hombre y su incomprensible terror. Aún me pregunto hoy en día qué habrá sido de él. ¿Qué tal, oyentes? Aquí viene el último relato de esta noche. Espero los estén disfrutando. Puedes llamarme Luis. He sido trailero durante más de una década, pero nada de lo que he experimentado puede compararse a lo que me sucedió una noche mientras cruzaba la helada soledad de Canadá. Fue en esa gélida oscuridad
donde las estrellas parecían esculpir las sombras más oscuras y el silencio se convertía en el siniestro susurro del viento. Aquella noche había cargado madera en la Columbia Británica. Mi destino era la bulliciosa metrópoli de Toronto. El camino se extendía como una cinta negra a través de la espesura blanca, y aunque la ruta me resultara familiar, la noche se sentía casi premonitoria. Todo comenzó cuando vi las luces por primera vez. Estaban muy lejos. Habían unos puntos de luz danzando en el horizonte oscuro. Pensé que eran aviones o helicópteros. El cielo canadiense siempre está salpicado de pequeñas aeronaves, pero a medida que avanzaba, las luces no parecían moverse en una dirección constante. Saltaban de un lugar a otro, cambiando de color de azul a verde, de verde a rojo. Era un espectáculo perturbador y fascinante. Conforme la noche se adentraba y la soledad se volvía más evidente, las luces empezaron a acercarse. Ya no eran unos puntos lejanos, sino que parecían flotar en un marco cercano, moviéndose en patrones indescriptibles. Sentí una punzada de inquietud que se deslizó por mi espalda como un dedo frío. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que unas luces en el cielo me estaban siguiendo? Sonaría como un loco. Las luces empezaron a moverse a tándem con mi camión. Si aceleraba, se movían más rápido. Si frenaba, ellas frenaban. Era como si estuvieran jugando conmigo, probándome, o tal vez empujándome al límite. Mis manos apretaron el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. El sudor frío goteaba por mi mente y empapaba mi camiseta. El temor comenzó a carcomer mi valentía. Las luces se intensificaron tanto que podía ver los árboles iluminados a los lados de la carretera, como si fuera de día. Me sentí cegado, desorientado, y fue entonces cuando lo vi. Una figura surgió en la carretera. Era una forma oscura y humana que se destacaba contra el fulgor de la noche. Instintivamente frené en seco, el camión chirriando y humeando en protesta. Cuando las luces se atenuaron, vi que la figura había desaparecido. Solo quedaba la carretera vacía, las luces danzantes en el cielo y yo. Aquella noche no dormí. Conduje hasta llegar a un motel a la salida de un pueblo. Al día siguiente, las luces habían desaparecido. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, aún las veo en el cielo siguiéndome, sintiendo que me siguen, que me observan. Nunca he vuelto a conducir por esa ruta, y cada vez que veo una luz en el cielo, mi corazón se congela. No sé qué eran esas luces ni qué querían de mí, pero me dejaron con una sensación de temor e intriga que aún me persigue hasta el día de hoy. Todavía soy un trailero, pero ahora siempre miro 2 veces al cielo antes de ponerme en marcha.